HN y el Observatorio del Poder presentan Cuarto Poder. Hola, ¿qué tal? Es un placer estar con ustedes nuevamente esta tarde acá en Cuarto Poder. Bueno, ya hoy es 13 de septiembre de 2022. Quedan ya 2 días para el 202 aniversario de independencia de Honduras respecto al Imperio Español. Recuerde que un 15 de septiembre de 1821, tanto Honduras como las Provincias Unidas de Centroamérica en aquel momento se estaban independizando de la monarquía española a través de José Cecilio del Valle y otro grupo de intelectuales de la región centroamericana. Firmaban aquella acta que vino acá a Tegucigalpa varios días después, es decir, un 28 de septiembre. Son exactamente 200 años de independencia de Honduras respecto al primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide, pero también este 15 de septiembre son 202 años de independencia. Así que va a estar movido el próximo viernes. Ahí va a estar también el equipo del Pulso y Cuarto Poder dándole cobertura a tanto a la movilización de la resistencia popular, así como también de los principales colegios y también de las escuelas de Tegucigalpa. Bueno, hoy, antes de entrar con el tema de esta tarde, hoy llegó, tenemos tomas de apoyo. Selvin, por favor. Pero antes que nada, don Denis Aguilar, ¿cómo se encuentra? Encantado de aquí estar nuevamente con cada uno de ustedes y con todo el equipo de Cuarto Poder para hablar sobre el tema que siempre nos apasiona, lo que es el tema político, lo que está sucediendo en el Congreso Nacional de la República con cada uno de nuestros distinguidos invitados. Sí. Y como usted ha mencionado, pues hoy ha sido un día de arduas noticias por todo lado. Pero bueno, antes de ir con el tema de la tarde, exactamente. Miren, hoy llegó el titular del SAR, Marlon Ochoa, a la sede del Ministerio Público. Llegó repleto de cajas con información que vincula pues a personas a la evasión de impuestos, empresas, las famosas 10 familias que controlan este país. Ahí estamos observando imágenes para las personas que en este momento pues están a través de las redes sociales. Bajaron por lo menos unas 15 cajas. Se habla de que son más de 10,000 hojas que contienen información relacionada con delitos que habrían cometido estas personas que evadieron impuestos al Estado. Ahí llegó Marlon Ochoa, llegaron también varios funcionarios del actual gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Por ahí también llegaron algunos diputados del Congreso. Me informa Selvin si tenemos así brevemente la reacción de Marlon Ochoa para que podamos escucharlo. Obviamente pues es la noticia del día. También vamos a hablar del tema de lo que está pasando en el Congreso con esa bajísima productividad que tenemos. No obstante, también esto es importante de lo que abordó Marlon Ochoa. Por favor, Selvin. Estaré en mi permanente lucha por refundar Honduras ante una decadente clase política que representa los intereses bastardos de quienes no quieren pagar impuestos y eluden la discusión y aprobación de la ley de justicia tributaria. Son los mismos acusados de narcotráfico, implicados en el caso Pandora y el crimen del desfalco del Seguro Social, el millonario saqueo a través de ONGs del Fondo Departamental, que ahora se asocian en un solo bloque partidario de extrema derecha para defender la corrupción e impedir que se nombre un nuevo fiscal general y fiscal adjunto. Lo que ha expresado la presidenta es un llamado que debería apelar
a la movilización de conciencias a nivel nacional. Hoy me presento ante este Ministerio Público atendiendo la demanda que me hiciera el COEP a través de su director Armando Urtecho a presentar las pruebas de mi acusación. Nos estamos haciendo presentes, señor Urtecho, respondiendo el mandato popular de 1.716.793 personas que votaron en noviembre de 2021 por el combate a la corrupción público-privada. Reitero por tercera vez mi denuncia. Quienes ostentan el poder político y económico del país son una mafia de 10 familias que ha concentrado su riqueza a costa del empobrecimiento de las grandes mayorías. Hoy, usted sacará su propia conclusión de lo que pasó hoy en el Ministerio Público. Pero al fin y al cabo, esos documentos tienen que ser investigados, ya sea por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, la FECO, o por la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, la UFERCO. Cualquiera de las dos unidades deberá de Todavía investigar. Investigar esto. ¿Quién? Sí, pero permítame, miren, es acá donde también tenemos que hacer el cuestionamiento, el señalamiento a los dirigentes de la iniciativa privada. Esos dirigentes de la iniciativa privada que en el pasado reciente hicieron pactos con Juan Orlando Hernández. Les vamos a recordar incluso que en 2018 Juan Orlando Hernández mandó a Eval Díaz a negociar la ley tributaria que en este momento está vigente. Que esa ley le dio el visto bueno el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que hasta el día de hoy la dirigencia de la cúpula empresarial, por ahí podemos mencionar a Alin Flores, por ahí podemos mencionar a Luis Larach, por ahí podemos mencionar a Juan Carlos Icafi, a todas estas cúpulas que se han beneficiado históricamente del Estado. Miren, da vergüenza y da pena de que estemos viviendo en un país donde las élites económicas sobre todo, las élites políticas al final se supeditan a las élites económicas. Y hablamos con relación a las élites económicas, ¿saben por qué? Porque son los que reciben, son ese grupo que se quedan con el 90% de las ganancias que generamos los hondureños, que generamos tanto Denis, el abogado que está aquí con nosotros esta tarde, este servidor Ronald y la mayoría de hondureños. Miren, ¿por qué hay oposición a la ley de justicia tributaria? Porque quieren que nosotros, ya seamos clase media baja, los pobres, sigamos pagando el 47% de los impuestos que nosotros producimos. Óigame, eso es vergonzoso, Denis. Pero sí, es vergonzoso, pero el COEP en el comunicado fue claro. Si hay empresas individuales que tienen algún problema de corrupción, tales empresas son las que tienen que responder, no el consejo de la empresa privada. Sí, pero mire, yo le voy a una cosa, el consejo, permítame, Brian, para terminar la idea. A ver. Cuando a mí en lo personal me parece que lo que va a hacer este muchacho es un show. Bueno, es un espectáculo, pero permítame, es un espectáculo, porque cuando él mencionó por redes sociales que el COEP, la empresa privada, tenía nexos con el narcotráfico y que iba a presentar esa prueba, esas eran las pruebas que uno quería que presentara. Sí, pero mire, ¿por qué no las presentó? Sí, pero le voy a decir una cosa. ¿Qué te pasó, Marlon? ¿Qué te pasó, Marlon Ochoa? Mire,
Eso era lo que queríamos. Sí, pero que la cosa presentara. es, Denis, la siguiente. Es que Y ya mire, la ley, no, la es que ley todo el también, mundo, el abogado acá, aquí todo el mundo anda queriendo difamar a la empresa privada, hombre. es que no es de difamar. Sí, mire, yo vengo de la empresa privada y la empresa privada que yo trabajo es honesta, hombre. Vamos a dejar las cosas claras. Ahora todo el mundo quiere venir a decir Mire. que la empresa, el COEB es esto aquí, que son corruptos. Presenten las pruebas, ¿quiénes son? Sí, pero la cosa es que hay que tener la Y documentación. si hay 10 empresas, Denis, y si hay 4 empresas, ese no es el COEB, son las 4 empresas que tienen que responder. Sí, Denis, pero ¿dónde están agrupadas las principales empresas del país? En el COEB, en el Consejo Hondureño de la Pero Empresa cada quien Privada. se defiende Permítame, individualmente. Denis, déjeme desarrollar la idea antes de ir con el invitado, porque ya no tenemos mucho tiempo. Mire, aquí en este país los multimillonarios han hecho grandes negocios. Si no, hablemos en el caso de Alín Flores, con ese negociazo que ha tenido con el alquiler de esas vehículos Paila Hilux, que se las alquilan a la Policía Nacional, a la Policía Militar, por ejemplo. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque los que ejercen el oficio de la política negocian, ya sea desde el Congreso, negocian, ya sea desde el Ejecutivo. ¿Para qué? Para que se les hagan leyes, para que se hagan decretos legislativos, al final, para que los terminen beneficiando a ellos. El asunto es, permítame, por favor. El asunto es que este grupo, como lo decía Marx, hablemos de la base y la superestructura. Estos grupos, esta élite, forma parte de esa superestructura que tiene el control de los medios, que tiene el control del capital y también tienen el control ideológico a través de los medios. Estas mismas cúpulas, si nos vamos a lo que decía Stiglitz, usted lo puede ver en el malestar de la globalización, por qué los países fracasan, él habla de que son estas élites las que concentran alrededor del 90% de las ganancias que se hacen a diario en este país. O sea, 9 de cada 10 lempiras o 90 centavos de cada lempira, ¿sabe quiénes se lo quedan? Se lo quedan ellos. En cambio nosotros, los trabajadores, los que trabajamos independientes, lo que sea, solo nos quedamos con 10 centavos. Ahora bien, entonces, Brian, por eso son las desigualdades solo para que vemos en este darle momento. paso al invitado. Ahora todo el mundo habla del empresariado aquí, que es malo, que es corrupto. Es que la empresa que no es aquí. Denis. Ahora bien, yo quisiera saber cuántos de estos son empresarios. Denis. ¿Cuántos de estos han puesto, aunque sea una empresa, una micro, pequeña y mediana empresa? Eso es mantener eso es fácil, hombre, hablar. Pero es que se mantiene yo quisiera que alguien, yo quisiera que alguien de los que critican, un discurso dominante, yo quisiera de los que critican, nosotros como pusieran sus empresas a ver. Debemos ser críticos, Denis. Debemos ser críticos. Yo quisiera saber de los que critican a los que generan empleo aquí en el país. Pero bueno, Denis, ya tendremos otra oportunidad para debatir esto y era obligatorio y necesario abordar este tema. Un gusto saludarlo, abogado Licona. ¿Cómo se encuentra esta tarde? Un placer, agradeciendo a Dios por esta oportunidad de venir a estos potentes canales que irradian pues todo el espacio geográfico de nuestro país y hablar de temas centrales, temas focalizados que tengan que ver con el devenir de la nación, que tengan que ver con todos aquellos aspectos, porque al final lo que queremos es que Honduras mejore, que Honduras crezca, que salgamos de la pobreza. Si bien es cierto, hay que reducir esa impunidad. Es correcto lo que usted está manifestando y me voy a pronunciar levemente así un poquito porque en realidad no podemos estigmatizar ni criminalizar a la empresa privada porque es la empresa privada la que genera el empleo. Mire, yo no voy a despotricar tampoco por el gobierno, pero solo este gobierno incorporó más de 20,000 empleados que debieron de haber estado en las áreas privadas, pero es el Estado que está ofertando empleos. Óigame, si la demanda es exagerada, pues, pero bueno, esos son otros 20 pesos. Lo importante es que entendamos que el país necesita dejar esa polarización de un lado. Si bien es cierto, cada quien levanta su bandera y hace su lucha, pero lo correcto es que nos pronunciemos por mejorar esas oportunidades de empleo. Si se quiere regular los exabruptos, llamémosle así, que se dieron en el pasado como incentivo, como gancho, para que trajeran dineros de afuera,
para invertirlos en diferentes temas, eso pues son otros 20 pesos. Pero lo importante es que las autoridades que llegan al Ministerio Público, por eso estamos pidiendo un Ministerio Público independiente, un Ministerio Público que vaya a ejercer la función pública penal de persecución de todos aquellos que han hecho el latrocinio con los recursos públicos, y que los vamos a ver con grandes mansiones en las portadas, en la televisión, y no vamos a dejar de verlo mientras no se les encuentre alguna situación o delito que ellos hayan cometido. El muchacho del Azar lo que hizo es llevar documentación. Si esa documentación obedece o respalda el porcentaje de exoneración o la cantidad que le autorizó cualquier decreto, no hay problema. Solo permítanos un momento, abogado. No hay problema. Solo permítanos un momento, antes de que se nos vaya el abogado Oliver Erazo, que también ya se encuentra en la línea a esta hora de la tarde. Bueno, brevemente la vamos a consultar porque el tema que queremos abordar hoy es precisamente, ya vamos a leer un comunicado sobre el tema de esa bajísima productividad que en este momento hay en el Congreso. Un gusto saludarlo esta tarde, abogado Erazo. ¿Usted cómo ve lo que se resucitó esta mañana en el Ministerio Público? ¿No está? Vamos a ver, Selvin. Selvin, por favor. Vía Zoom era. Sí, porque nos habían confirmado que ya estaba listo el abogado Oliver Erazo. Vamos a ver, Ana, si podemos solventar. ¿Cómo dice? No está listo. No habían dicho que ya estaba. Bueno, cosas que pasan. Bueno, ya entrando precisamente en materia, abogado, mire. En lo que va de este año, hoy es precisamente 13 de septiembre. Hasta hoy, el Congreso solo ha realizado 20 sesiones. ¿Se puede considerar eso como productivo, improductivo? ¿Usted cómo valora eso, abogado? Que hasta el día de hoy, cuando ya estamos prácticamente a 3 meses de finalizar 2023, tengamos un Congreso con apenas 20 sesiones. Bueno, yo lo puedo catalogar el ejercicio legislativo desde que asumieron el año pasado hasta la fecha, no de pobre, sino le voy a agregar un superlativo, paupérrimo. Porque aparte de ser paupérrimo, lo que han tratado o lo que han resuelto o los decretos que han llegado a los consensos, ¿qué decretos son? ¿Qué calidad rinden esos decretos? Óigame, el día de la baleada, el día del chanchito, el día del perrito, hay una calle en Choluteca que le cambiaron nombre. O sea, eso es lo que ha hecho el Congreso Nacional, aparte de aprobar el presupuesto de ingresos. Óigame, no se han puesto ni de acuerdo para nombrar al magistrado que falta en el Tribunal Superior de Cuentas. De ahí deduzca, o sea, las investigaciones siguen su curso, un tribunal que está trabajando, pero ¿cómo van a resolver si no están los tres que hacen la unanimidad en las decisiones que se toman en ese ente? Entonces, o sea, tantas situaciones que ponen en precario la estabilidad del país, porque esto no genera gobernabilidad. Tener a diputados con bajo rendimiento, y lo más difícil, valdría la pena que comparemos esos 50 decretos que han aprobado en relación al presupuesto que hasta el día de hoy han ejecutado y gastado de todo el año pasado y a estos 8 meses que han transcurrido. Sería interesante hacer una valoración para decir, bueno, prácticamente han gastado 200, 100 millones por cada decreto, por decir un ejemplo. Esa es la evaluación que recibirían estos 128 propietarios y estos 128 suplentes, porque el gobierno anterior hasta incorporó a todos los 128 y hoy están ganando 65,000 lempiras más los gastos, los viáticos, bonos y qué canonjías se dan ahí, que se recetan y que no están llegando al pueblo. Hasta hoy veo yo que un Congreso Nacional tiene unidad ejecutora, van a legislar, el 205 les dice crear, o sea, toda la parafernalia que tiene que ver con el poder legislativo, pero venir a estar ejecutando proyectos. O sea, le estamos pagando de los impuestos que nosotros ejecutamos al azar
para que ellos vayan a politiquear, para que ellos vayan a ganar el voto. Mire, eso de estarles pagando dinero para que ellos en nombre de ellos mismos, con recursos del Estado, estén obteniendo la venia de los votantes, no es correcto. De igual forma, los partidos políticos, ¿por qué nosotros tenemos que autorizar que del gobierno se le pague esa millonada? ¿Cuánto se le paga por voto ahora? 25, 30 lempiras. Sí, 30. Imagínense, para que los mismos partidos estén haciendo su labor. En otros países no se da eso. Entonces, se ha vuelto tan oneroso sostener la clase política que el país ya no aguanta, ya no resiste. Aquí ya no hay recursos para comprar medicamentos, para generar oportunidades de empleo, para establecer políticas de generación de empleo. Tantos jóvenes, tanta caravana, no están viendo esto los diputados, hombre. Y se dice que muchos de ellos ahí en el Congreso han incentivado las migraciones. Entonces, esta es una realidad que no le está dando un buen resultado al gobierno de la República. Bueno, desde el 22 de agosto fue la última vez que el Congreso Nacional discutió un tema y fue relacionado a la reforma y aprobación de la ley del adulto mayor. Desde esa vez y después 112 2019. Y después se convocó el 31 de agosto para lo que es la elección del fiscal general. Hasta el momento ya llevamos 2 semanas, sin contar que antes de irse de vacaciones se fueron con una mora del 80%. No, Eso es crítico. No, ¿y por qué les vamos a pagar? Tienen que, si no llegan a trabajar, óyeme, usted no viene a trabajar aquí. No, desde luego. Le van a rebajar su salario, pues. Es que sabe qué es lo que preocupa, abogado. Sí. Mire, perdón por interrumpirlo, mire, primero, el papel del Congreso es crear, reformar y derogar leyes. Ese es el papel del Congreso. O sea, desde la historia, el papel de un parlamento ha sido hablar. El papel de la función legislativa es ese proceso de creación de leyes. Y para eso están ese grupo de 128 diputados. El problema es que estos diputados, desgraciadamente, en la cultura bipartidista que hemos heredado en el último siglo, entonces terminamos viendo a diputados que están, ¿cómo se llama?, realizando obras cuando eso le correspondería precisamente, en este caso al Fondo Hondureño de Inversión Social. Solo permítame un momentito, abogado Licona, ya gracias al abogado Oliver Erazo, que ya se conectó a esta hora de la tarde, un gusto saludarlo en Cuarto Poder. La misma pregunta que yo le hacía hace poco al abogado Germán Licona. Licona, que acá está con nosotros esta tarde, lo mismo se lo pregunto a usted. ¿Cómo valorar la productividad del Congreso? En lo que va de este año solo se han realizado 20 sesiones legislativas. Un gusto saludarlo, abogado Erazo. Buenas tardes a los colegas, buenas tardes a ti también, gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Mira, es prácticamente una narcolepsia legislativa, es decir, está muerto ese poder legislativo y medio resucita cada vez que vienen a un tema de crisis, ¿no? Este es uno de los grandes problemas que está generando el actual poder legislativo. Decía el colega Licona, o sea, ¿por qué pagarles? ¿Por qué pagarles si no están haciendo su trabajo? El tema es la gran pregunta que está detrás de eso, de frente, mejor dicho, ¿por qué no están trabajando? O sea, el hecho de que no se esté convocando en específico a la sesión para la elección del fiscal general no significa que no hay trabajo que hacer en el Poder Legislativo. Hay un sinnúmero de decretos y de agenda legislativa que está pendiente, que también implica situaciones sumamente delicadas para el país. Bueno, si lo quieres ver desde el punto y lo ponemos en el contexto ahorita ya entrado en la mesa de el tema de elecciones de segundo grado, o sea, no solo es el tema del fiscal general de la República. Nos hace falta elegir un magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, hace falta elegir un magistrado en el Tribunal Electoral, hace falta elegir los comisionados para la competencia, hace falta elegir también el tema de los comisionados o magistrados de la Unidad de Política Limpia,
¿sí? Y así tienes como más de 6 instituciones que son encargados, deben de ser electos por una elección de segundo grado del Poder Legislativo, que incluso ya están acéfalas algunas de ellas, o sea, el plazo para el cual fueron nombrados ya caducó, ya prescribió. O sea, si seguimos incluso la misma tesis del partido oficialista en el poder, se están andando con la piedra entre los dientes. Entonces es un tema sumamente delicado esto de la parálisis legislativa, porque simple y sencillamente no logran ponerse de acuerdo en un tema. Sí, pero el país no solo es de un tema, el país pasa por un conjunto de temas que ahora se le suma también la aprobación del presupuesto general, ingresos de la República. O sea, es todavía va generando más y más presión legislativa, y vamos a ver realmente a dónde para esta inactividad. O sea, no podemos tener tanta inactividad. Las diferentes bancadas de partidos en oposición se lo han estado reservando. O sea, sigamos trabajando y en cualquier momento que se haya tejido el consenso, entonces se convoca a la sesión específica, se emite el fiscal y ya está. Abogado, a ver si nos permite unos minutitos, vamos a una pausa comercial en este momento y regresamos. ¿Necesitas un vehículo de trabajo para tu empresa o negocio? Al incrementar la facturación en tu POS de Banco Atlántida, puedes ganártelo. Por cada 25,000 lempiras de facturación, acumulas un boleto electrónico para participar en el sorteo de 3 Chevrolet Panel 2023, 30 bonos de 5,000 lempiras en combustible y 15 estadías dobles en Telamar Resort. Entre más factures en POS Atlántida, más oportunidades tienes de ganar. Si aún no lo tienes, solicítalo ya en bancatlan.hn. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. ¿Qué hace despierto tan temprano? Siguiendo la carrera. Saca tu lado fan por un viaje doble a la primera carrera nocturna que se vivirá en Las Vegas. Todas tus compras con tu tarjeta de crédito o débito Visa Atlántida acumulan un boleto electrónico para vivir esta gran experiencia. ¿Y tú, de qué eres fan? Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Así es, continuamos en el programa Cuarto Poder Radio Globo, aquí con el abogado Oliver Erazo y el abogado Germán Licona. Abogado Oliver Erazo, lo que argumentan algunos de los diputados es que en el Congreso no solo depende de las sesiones que se realizan, sino que también es el trabajo de las comisiones que se hacen. Hasta han llegado a mencionar que es el trabajo más importante. No sé su valoración al respecto, abogado. No, mire, indiscutiblemente el Poder Legislativo no solo es el acto de las sesiones. O sea, hay comisiones, pero eso es parte del trabajo. O sea, eso, o sea, no vamos a venir a querer engañar al pueblo hondureño y a decir que porque es que el diputado Redondo me mandó una comisión, entonces yo no voy a sesionar durante 6 meses o durante un año, solo vamos a sesionar 20 veces. O sea, eso es un absurdo. Esas son excusas, lógicamente, para tratar de justificar la ausencia. Pero ¿por qué de la ausencia en el Poder Legislativo? ¿Por qué esa falta de trabajo? Mire, con el dolor en mi alma, y no sé si compartirá conmigo Licona este concepto, o sea, la incompetencia del diputado Redondo en el manejo del Poder Legislativo ha generado esta situación. Y esta incompetencia puede darse por 2 razones: porque realmente es incompetente, o sea, y no aprendió el juego político legislativo, o porque simple y sencillamente está respondiendo a una estrategia política de desgaste de poder a las instituciones republicanas. Es decir, esto, a precondicionarnos a decir esto no sirve y esto hay que cambiarlo, y esto, la única forma de cambiarlo es mediante una Asamblea Nacional Constituyente, que es el sentido, principio y fin de existencia del Partido Libre. Y aquí es donde yo me inclino más a la segunda tesis, porque yo entiendo que el diputado Redondo, pues hasta ingeniero es.
Entonces, un grado de lógica común formal lo debe de tener. Entonces, si ustedes miran, las crisis legislativas o las grandes crisis de este gobierno, hasta el día de hoy, se generan en el Poder Legislativo. Abogado Germán Licona. Bueno, mire, el problema que hemos visto también es esa falta de diálogo. Hay escasez de diálogos por las posturas antagónicas que tienen los dueños de los partidos. Es que el problema aquí ya, olvidémonos del seno de los 128 diputados propietarios y suplentes. Aquí las negociaciones son al más alto nivel. Aquí son los dueños de los partidos los que siempre, con su beligerancia y con su poder, han estado con una aptitud titiritesca, moviendo los hilos para que se haga lo que ellos desean y lo que ellos quieren. Ahí es cuando muchos mencionan que Cantalón al Congreso Nacional como una oficina de trámite de diferentes sectores, ¿no, abogado? Así de sencillo, mire, ahí tienen a estos presidentes de bancada como monigotes que hacen lo que les dicen, siguen las instrucciones, y cuando hay que estar en rebeldía, lo hacen. Cuando hay que estar calladitos, lo hacen. Cuando hay que estar acompañando algunas leyes, lo hacen. Entonces, no crea usted que la independencia por la cual el pueblo se volcó a las urnas en noviembre del 2021 y a través de toda la historia es que ellos van a velar por los intereses del soberano. Aquí hemos cometido un error. Lastimosamente, el pueblo hondureño ha caído en una vorágine en la cual nos han mentido, nos han engañado y lo hacen todos con dinero. Mire, escuchaba aquí al amigo que decía que el bipartidismo, óigame, si hasta diputados de Libres en las elecciones pasadas andaban entregando bolsas solidarias, por el amor de Dios, hombre. Diputados de Libres que andaban haciendo proselitismo, entregando, y era lo peor, que entregaban las bolsas hasta con la foto de Juan Orlando. ¿En serio? Ay, mire, yo le voy a decir una cosa, aquí al que le caiga el guante que se lo plante, sí. Porque esa situación, hay compadrazgos, hay amigazgos, ellos demuestran, se paran ahí encima de un curul, te agarran una pitoreta, agarran una bomba, hacen relajo, pero están comiendo juntos, conviven juntos. O sea, esa situación no es que no debe haber armonía, al contrario, para eso, como bien dice usted, hay que hablar, pues, todas las fuerzas, ¿verdad?, que antagónicas de los partidos políticos tienen que sentarse a tener consensos para negociar por el bien de Honduras, pero lo que menos hacen es negociar por el bien de Honduras. Hablamos de la falta de oportunidades. Óigame, si derogaron una ley que hasta cierto punto había oportunidades de empleo, el empleo por hora, ¿por qué no tenían la siguiente opción o hacer la reforma en esa ley? Allá quedó acéfala un montón de gente y lo que hacen es decir, ¿cuáles son los empleos que se han perdido? Hay que cuantificarlos. Yo tenía empresas que tenían esa postura y cerraron, pues, por lo mismo, porque estaban ellos, particularmente empresas como call center y otras áreas que son las que vivían y se mantenían a través de esa legislación. Mire, fíjese que, bueno, hay una información que acaba de surgir hace algunos instantes del Congreso. Usted tiene la imagen, Selvin, para obtener la opinión tanto de los dos abogados que están aquí presentes esta tarde en Cuarto Poder. Dice el comunicado, dice, bueno, pero para ponérselo en concreto, no hay consenso. No hay consenso porque el Partido Libre presentó en la reunión de esta tarde la misma planilla a Joel Zelaya como fiscal general y a Marcio Cabañas como fiscal adjunto. El Partido Nacional propone a Marcio Cabañas para el jefe del Ministerio Público y a cualquiera de los 4 restantes de la nómina, o sea que ya no están incluyendo entonces a la abogada Almendares. El PSH y el Partido Liberal, en sintonía con el Partido Nacional, están planteando al abogado Marcio Cabañas y a la abogada Jenny Almendares para que sean los titulares de este organismo. Y la Democracia Cristiana, que solamente es un diputado, hay que ser sinceros, está proponiendo a Joel Zelaya y a Marcio Cabañas y el Partido Anticorrupción, que su voto está listo para apoyar el consenso de los 86. O sea, no hay consenso.
significa en otras palabras de que no va a haber sesión, significa en otras palabras de que seguirán los cabildeos, pero en este país hay muchas leyes que sacar. Bueno, créanlo, hay muchas leyes. Hoy se despidió el doctor Carlos Umaña y nos dijo, bueno, nos vemos chicos hasta el martes. Hasta el martes. Que no va a haber sesión. Bueno, abogado Erazo. Bueno, mire, esto es un poco de lo que ya se preveía. Lógicamente, recuerde que ahorita también hay un grado de tensión en el intercomunicador oficial que va a estar manejando las pláticas para lograr los consensos. Recordemos que se cambió del diputado Redondo al diputado Carlos Zelaya. Libre va a tener que entender en algún momento que tiene que flexibilizar. O sea, no va a tener el fiscal que ellos quieren, porque simple y sencillamente no tienen los votos. Y el hecho de llevar esta situación al límite del tiempo en su cabeza, a quien realmente afecta es a ellos y a su gobierno, porque eso nos va acercando más a un tema de llegar a una posible ruptura del orden constitucional por ellos mismos y provocado por ellos mismos y su propia terquedad, y porque esa es parte de la línea que llevan para su refundación. O sea, andan buscando las excusas y andan buscando quererle tirar la culpa a los partidos en oposición de algo que son exclusivamente responsables ellos. Miren, los números son claros y las posiciones hoy más que nunca son muy claras. Decía Licona, están negociando otros, o sea, no los 128 que miramos nosotros en pleno. Podría ser que sí. Y si es así, en cualquier momento podría venir la solución y la elección del fiscal general de la República. Y podría darse no necesariamente por actores internos, o sea, criollos de nosotros. Podría darse también porque exista una tercera mano que le diga, bueno, o se ponen de acuerdo, señores, o se ponen de acuerdo. Porque aquí el problema es que las llaves del mambo o las llaves de la extradición están para usted y también para usted. Entonces, o se comportan y seguimos adelante con el país, o se comportan. Entonces, simple y sencillamente estar jugando a la línea de fuera de juego en la democracia no es precisamente lo que el pueblo hondureño era lo que quería y para lo cual fueron electos. O sea, el pueblo hondureño quería tener paz, quería tener certeza jurídica y seguridad jurídica. Y eso simple y sencillamente corresponde a la toma de decisiones y el fortalecimiento precisamente de las instituciones republicanas, de un Estado constitucional de derecho. Nos guste o no nos guste, o sea, libre, le guste o no le guste, tiene que sujetarse al marco constitucional, aunque lo haya estado violentando. Ahora, lo que ha sucedido es que llegaron a un momento de la cuadra donde ya no podían seguir saltando y pisoteando la Constitución de la República. Y es ahí donde son los llantos en este momento, y es la posición encontrada, la posición macha, que yo aquí me quedo, me cierro y esta es mi posición y para esto me eligieron. Primer gran error en la tesis es que nosotros ganamos el poder ejecutivo y entonces a mí me corresponde. Oh, ¿quién dice eso? ¿En qué ley dice eso? ¿Que sí se ha manejado en otro gobierno? Sí, efectivamente sí se ha manejado, y por eso las instituciones que hoy tenemos. O sea, también tenemos que ser contestes y congruentes, pero ya no se puede seguir en lo mismo. Cómo no. Permítame un momento, antes de ir a la pausa, abogado Licona, ¿qué piensa de lo que acaba de decir el abogado Erazo? Bueno, es correcto. Mire, creo que las presiones de uno y otro bando, o sea, desde el Ejecutivo, cuando se nombra a un funcionario que dirija las marchas que aglutinaron la gente en los bajos del Congreso Nacional el 29, ese es un mecanismo de presión desde el Ejecutivo. De igual forma, mencionaron una junta interventora que le iba a caer al Ministerio Público. Después dijeron que el fiscal Santos
tenía todas las facultades del UFERCO para que dirija el Ministerio Público. Luego nombraron una comisión especial del Congreso Nacional que investigue a las autoridades pasadas del Ministerio Público. Luego hablaron de hacer uso del plebiscito del artículo 5 constitucional para hacer una consulta al pueblo. Yo les digo, diputados, y el soberano no se pronunció en las elecciones pasadas, dándole a ustedes esas facultades. ¿Por qué vamos a traer de nuevo al soberano? Dejemos, ya el soberano los nombró, el soberano los eligió. Ahora respóndenle al soberano con los consensos y con los acuerdos, pero las posturas antagónicas que separan una intención de tener un acuerdo es lo que los tiene todavía, que todavía no terminan de encajar las piezas, y esas piezas difícilmente van a encajar, porque aquí por un lado unos quieren evadir justicia y por otro otros dicen que quieren hacer justicia metiendo presos a los que le han hecho daño al país y que quieren recuperar lo robado, dicen ellos. Entonces, con esas posturas antagónicas extremas no va a haber ningún consenso, y veo difícil que pueda haber esos acercamientos para que se reduzca esta situación y que lleguemos a tener un fiscal general y adjunto. ¿Cómo no? Permítanos un momento, tanto aquí al abogado Licona como al abogado Erazo, tenemos que cumplir compromisos comerciales. Ya volvemos. ¿Qué hace despierto tan temprano? Siguiendo la carrera. Saca tu lado fan por un viaje doble a la primera carrera nocturna que se vivirá en Las Vegas. Todas tus compras con tu tarjeta de crédito o débito Visa Atlántida acumulan un boleto electrónico para vivir esta gran experiencia. ¿Y tú, de qué eres fan? Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. ¿Necesitas un vehículo de trabajo para tu empresa o negocio? Al incrementar la facturación en tu POS de Banco Atlántida, puedes ganártelo. Por cada 25,000 lempiras de facturación, acumulas un boleto electrónico para participar en el sorteo de 3 Chevrolet Panel 2023, 30 bonos de 5,000 lempiras en combustible y 15 estadías dobles en Telamar Resort. Entre más factures en POS Atlántida, más oportunidades tienes de ganar. Si aún no lo tienes, solicítalo ya en bancatlan.hn. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Es que miren, yo les voy a decir una cosa, miren, en el tema de la política, es que en este país a los hondureños nos encantan tres cosas: la religión, el fútbol y la política, pero mucho más. Lo último es que obviamente somos animales políticos que razonamos, que las decisiones que tomamos siempre tienen un tinte político. Pero mire, por aquí me acaban de mandar un mensaje. Brian, alguien decía que los celos en el amor, en la política son más grandes que en el amor. Bueno, es que ahí hay unos claroscuros también, y aquí es función de intereses. Mire, por acá me preguntan, dicen, ¿cuánto le cuesta al Estado que solo tengan 20 sesiones en lo que va del año? ¿Y qué impacto genera eso en los problemas del país? Comienzo con usted, abogado. Bueno, en relación a esa pregunta, ya lo dijimos, el impacto es enorme en contra de las expectativas que tiene el gobierno. Si, ¿cuánto es el presupuesto del Congreso Nacional? 600, 800 millones. Pongámosle que se han gastado ahorita 400 millones. Dividamos 1.200 millones entre 50 decretos. ¿A cómo le va a salir cada decreto? Hagámoslo, una simple división. Capaz que le va a salir como a 40 millones cada decreto, y los resultados, si bien es cierto, hay comisiones que sí trabajan, que tienen que hacer coordinaciones interinstitucionales, pero sabemos que no todos están ahí. Óigame, el espacio físico del Congreso Nacional no es para tener 256 diputados, que tendrían que estar ahí porque los incorporaron y es obligación, amén que presenten alguna condición de enfermedad o de viajes o de reuniones fuera del extranjero para que denote su ausencia, pero de lo contrario, ahí tienen que estar. Sí, abogado Erazo. Mire, indiscutiblemente la responsabilidad del diputado es cumplir con su jornada legislativa, estar y producir. El problema es la calidad de diputados que el pueblo hondureño ha estado eligiendo,
Y aquí viene a un tema sumamente complejo, porque el tema es cómo vamos a elegir algo diferente si no tenemos una nueva ley electoral. Miren qué interesante. Cuando uno, toda esta dilación del tiempo, nos va comiendo como Pac-Man, y vamos a llegar al punto que vamos a decir, bueno, nueva convocatoria para elecciones, y vamos nuevamente con la misma ley. Y como vamos con la misma ley, tenemos la misma oferta electoral. Y como tenemos la misma oferta electoral, seguimos en el mismo círculo sin fin. O sea, con la misma clase política y la misma calidad de parlamentarios. ¿Me entienden? Y todo esto es una estrategia muy bien. Imagínense ustedes, si cambiamos la ley electoral y hay reformas y incorporamos la ciudadanización de las mesas, donde ya los partidos pierden su famosa estructura, porque ya no vas a ocupar tus activistas en la mesa, sino que cualquier ciudadano va a estar en la mesa y va a contar los votos. ¿Cuántos de estos diputados que están actualmente en el Congreso creen ustedes que volverán? Perdón, La Denis. respuesta. Miren, aquí hay dos puntos y que no podemos dejar por fuera. Primero, que el actual proceso de escogencia de altos funcionarios mediante elecciones de segundo grado, por lo menos considero de que ya colapsó. Porque antes, con el sistema bipartidista, liberales y nacionalistas, ellos hacían sus negociaciones, hacían sus consensos. Con el golpe de 2009, como lo he dicho en varias ocasiones, se crearon nuevos paradigmas, se crearon nuevas fuerzas políticas, y hoy por hoy es más costoso entablar acuerdos, negociaciones. Tenemos el caso de la Corte de 2016, que tuvo que ir a una elección secreta, y obviamente que esto nos podría conllevar a últimas instancias. Aquí no iría. Aquí lo que se necesita es una Asamblea Nacional Constituyente para poder replantear o repensar estos procesos de elección. Ojo, en el país no hay condiciones para una constituyente, y eso debemos dejarlo más que claros. Y segundo, aquí en este país no debemos de olvidarnos del gran elector, que es Estados Unidos, que siempre tiene, por lo menos para mí, injerencia en los asuntos internos. Aquí no nos extrañe que en algún momento la embajadora Laura Farnsworth salga diciendo, bueno, ¿qué pasa? Ya es hora de comenzar a escoger a los titulares del Ministerio Público. Abogado Erazo. Indiscutiblemente, miren, el análisis frío y pragmático, son muchos actores internos y externos. Y es que recordemos algo, que Honduras forma parte del Triángulo Norte. O sea, nosotros como Estado representamos una parte, un taloncito de Aquiles sumamente delicado para Estados Unidos de Norteamérica. Si miras Centroamérica, totalmente, Costa Rica a la izquierda, Nicaragua a la izquierda, Guatemala a la izquierda, miren qué interesante, El Salvador, un centro muy bien definido, el centro, y Honduras geopolíticamente no lo puede perder Estados Unidos. Es que las cosas son como son. Y parte y eso responde a actitudes, por ejemplo, no necesita tomar ampliación del TPS, toma, yo te lo amplío. Tampoco voy a estar opinando en cuestiones de política doméstica interna, pero ya en las últimas semanas, mire, por favor, yo creo que van a seguir trabajando y van a lograr los consensos. Bueno, y te repito, hay una realidad pragmática sumamente pesada para toda la clase política. Estados Unidos, quiera o no, y al día de hoy los hondureños no conocemos cuáles son las nuevas solicitudes de extradición que hay en la Corte Suprema. Abogado, resumido en un minuto, para después quedar con el abogado Germán Licona. Déjenos claro usted este parálisis que hay en el Congreso Nacional. Al reanudar la sesión número 20, ¿tiene que empezar con la elección del fiscal o pueden pasar a otros temas? Pueden pasar a otros temas. Completamente pueden pasar a otros temas.
Bueno, le agradecemos, abogado Erazo, que haya compartido su opinión esta tarde con nosotros acá en Cuarto Poder. Le agradecemos y que esperamos de ir en contacto con usted siempre. Muchas gracias. Muy amable por la invitación, un saludo, gracias. Icona, cuídate. Igual. Un abrazo a la distancia. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias al abogado Erazo. Gracias. Bueno, abogado Germán Icona. Mire, ¿también tengo un minuto? No, ok. Mire, yo le voy a decir una cosa, y me ha llamado la atención porque yo he estado participando bastante en el análisis del fondo del Congreso Nacional. ¿Por qué no hay consensos? Mire, el abogado Erazo lo dijo 2 veces y ustedes no le preguntaron. El fondo de los consensos se llama ley de extradición. Ese es el fondo del asunto, porque ya ese convenio, ese tratado que existe entre Estados Unidos y Honduras ya está generándole ya mucha roncha a los políticos que han hecho de la cosa pública su finca personal. Esa situación ya Estados Unidos está hablando. Si usted escuchó, los senadores en estas últimas 15 días han sido incisivos en decir que dejen de estar socavando la institucionalidad. Por otro lado, la embajadora residente en el país de Estados Unidos manifestó que se respetara la ley y que no se prácticamente le diera esa opción a los intereses particulares partidarios. Entonces, estamos viendo toda una vorágine donde hay orden de extradición, donde hay prácticamente expedientes que tiene la UFERCO ya concluidos para requerimiento fiscal, y eso los está poniendo en una situación delicada, porque por un lado Libre en el gobierno dice: nosotros no estuvimos en el bipartidismo, no formamos parte del bipartidismo. Estos requerimientos de extradición ya sabemos que en el Partido Nacional existen. ¿En qué otros partidos hay? En todos. Cuando se refiere a todos, está liberal, en el tripartidismo. A excepción. Libre, nacional y liberal. Hay miembros de estructuras de estos partidos que van en los próximos días a venir los nombres a Relaciones Exteriores para que el Estado de Honduras responda a esa solicitud. ¿Y usted cree que si hay de Libre salga? Bueno, pues usted vea, mire el mensaje que nos dieron el 16 de febrero a las 4 de la mañana el diputado Juan Barahona. ¿Qué dijo el diputado? Bueno, los que estuvimos despiertos, ¿va? ¿Qué dijo? Ya tenemos corte, hoy no necesitamos que esta corte siga extraditando. Hay que hacer una nueva ley. Y ligerito salió Odil Fernández, que yo lo consideraba un hombre anticorrupción, y salió con un modelo, con un machote de ley de extradición que dilata el proceso y no va a permitir que se extradite a la gente. Esos son los arreglos que usted puede ver. Lo que pasa es que hay que ser acucioso en el periodismo, hay que poner ahí un poco de apasionamiento, quitarlo un poquito y ver la cosa con objetividad para poder ver entre líneas cuál es la lectura que se está dando en relación a las decisiones 30 segundos. No se necesita una ley de extradición. Con lo que tenemos se juega hasta un expresidente. Con el auto acordado ha sido tan eficiente que tenemos 37 personas allá en solicitud de extradición y en juicio. Muchos de ellos ya están condenados, y hasta el Negro Lobo ya está libre en Estados Unidos desde el 4 de agosto. Bueno, gracias al abogado Germán Icona. Mira, a propósito de Estados Unidos, yo creo que los hondureños podemos resolver los problemas en este país, hombre, sin necesidad de injerencia de otras potencias. Créanlo, ya van 200 años, ya es hora de que superemos esta etapa de neocolonialismo, pienso yo. Veámonos mañana a las 4 de la tarde.